En Hablemos de Real Estate con Carlos Amaya creemos que la familia es la base de la sociedad. Por eso, nuestra misión es proveer información y herramientas a la comunidad latina de cómo lograr la libertad financiera a través de bienes raíces. Bienvenidos una vez más a su show, Hablemos de Real Estate, el show totalmente en vivo con Carlos Amaya y Juliana Estrada. Para nosotros es un placer, como siempre, estar conectado con ustedes. Estamos en directo hoy, en junio 2 del 2020, directamente acá desde la Triestatal de Nueva York. Estamos en el condado de Westchester. Como siempre, dándole la honra y la gloria a Dios, dándole las gracias por la oportunidad de estar vivos y una vez más podernos contactar con ustedes a través de este medio. Tenemos un programa muy interesante, pero lo primero. Vamos a dar gracias a Dios. Mi esposa nos dirige en una pequeña oración. Después comenzamos con las presentaciones y comenzamos a desarrollar el tema que tenemos preparados para ustedes en la mañana del día de hoy. Claro que sí. Qué rico. Respiramos y cerramos nuestros ojos y nos enfocamos en nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, y te damos gracias, Padre maravilloso, por este nuevo día, Señor. Día a día, Señor, más agradecidos porque estamos vivos, Señor, por la salud y por la vida, que son dos regalos inigualables. Señor, sin salud y vida no podemos ser ni hacer nada en este mundo. Señor, gracias, Padre, por otra oportunidad, otro día más de empezar una nueva serie de shows, Padre amado, sobre este tema. Rogamos, Padre, que este lenguaje de hipotecas, este lenguaje de bienes y raíces pueda ser claro, pueda ser un puesto en disposición de cada una de las personas que nos escuchen en vivo o en diferido, y pueda ser de valor para ellos, Señor. Rogamos que tú nos des por medio de tu Espíritu la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la claridad para poder hacer de este un programa didáctico, de este un programa que sea interesante y, lo más importante, que puedan comprender, Señor. Gracias por todas esas semillas de entendimiento, de luz que nos brindas. Gracias por ser nuestro Creador. Este programa es tuyo, Señor. Úsalo y úsanos para lo que tú desees que comuniquemos, Padre, y permítenos, Señor, y bendice a cada uno de nosotros y bendice a cada uno de los que nos escuchen, Señor, que sus sueños, sus anhelos, sus preocupaciones y sus angustias sean puestas en tus manos, Padre. Sabemos que tú nos amas y que tú eres el creador del universo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Entonces comenzamos con las presentaciones. Las damas primero. Claro que sí. Mi nombre es Juliana Estrada. Soy una agente de bienes y raíces desde hace 15 años, broker en el estado de Nueva York, y tengo mi licencia como agente de bienes raíces desde el 2015 en el estado de New Jersey. Al mismo tiempo, mi esposo y yo fundamos Casa America Team, una compañía con ESP Realty que se especializa en la negociación de ventas cortas para dueños de casa que requieren de un short sale. También representamos a dueños de casa en el estado de Nueva York y New Jersey en la venta de su propiedad. Nos encantan las bienes y raíces, por eso, aparte de ser agentes, somos inversionistas profesionales. Invertimos en los estados de Nueva York y New Jersey por ahora, y tenemos dos niñas preciosas, Victoria y Valerie, de 15 y 11 años, que son la luz de nuestros ojos. Somos amantes de las mascotas. Tenemos 3 perritos espectaculares, Leo, Lupita y Bonita, que nos alegran muchísimo la vida. Y tenemos esa iniciativa y comenzamos esta iniciativa de Hablemos de Real Estate para poder comunicarnos con ustedes, pero mi esposo va a hablarles un poquito más de eso. Claro que sí, mi nombre es Carlos Amaya, soy un profesional de bienes raíces con 15 años de experiencia. He estado en diferentes partes de la industria, en la parte de la venta, en la parte de las hipotecas. Estuve siendo parte de una de las firmas más importantes de abogados aquí en la área triestatal de Nueva York por los últimos 10 años. Y un momento recibí el llamado de Dios después de ciertas situaciones médicas y decidí que nuestra misión era empoderar a la comunidad, darle información, darle motivación y darles herramientas totalmente en español de cómo lograr la libertad financiera a través de bienes raíces. Lo hacemos a través de diferentes medios. Tenemos un podcast que se llama Hablemos de Real Estate en YouTube. También están todas las plataformas virtuales y tenemos nuestra página acá en Facebook y también en Instagram. Lo más importante es que los programas que hacemos acá es que sean interactivos. Nos gustan muchísimo las preguntas. Acabamos de colocar el comentario ahí donde se puede mandar la pregunta por WhatsApp si quiere hacerla, o si la quiere hacer directamente acá en el chat, en el colocar un mensaje ahí, con mucho gusto lo puede hacer. Y nosotros estamos acá de lunes a viernes a las 10 de la mañana con temas de
actualidad y de importancia para las personas que quieran entrar en la industria de bienes raíces o a los que ya estén en la industria de bienes raíces y todo no tengan la experiencia o el conocimiento y todavía tengan muchísimas dudas con respecto a lo que hablamos el día de hoy, que es el lenguaje hipotecario. Muchos términos que se usan generalmente y que muchos de nosotros sabemos qué significa, pero también hay un gran número de personas que no saben exactamente qué es y eso en ocasiones afecta el tipo de decisiones que vamos a tomar. Pero como siempre, yo sé que a mi esposa le gusta saludar un poco a las personas que nos acompañan bien tempranito en la mañana e invitarlos a que se tomen una taza de café o té o dependiendo de lo que les guste a ustedes. Claro que sí, un saludo grandísimo como siempre a cada uno de ustedes. Gracias por madrugar. Bueno, madrugar si están en un horario diferente al de Nueva York. Actualmente son las 10 de la mañana, donde usted se encuentre. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre, los invito a que se pongan cómodos y en mi caso, con una tacita calientita de té, un cafecito como le gusta a mi suegra, Luz Miriam Garzón, que nos dice buen día, bendiciones y maravilloso programa, y a mi suegrito que nos saludan desde Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Wilmer, gracias por estar con nosotros. Felipe, y piensa en grande, está con nosotros tempranito. Hola Marta, qué rico. Y Francisco Díaz, como siempre, nos saluda desde One Happy Island, Aruba. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en esta mañana con nosotros en vivo, y como siempre pongamos nuestra disposición. Lo más importante es con una mente abierta, con un corazón dispuesto para poder aprender. Como siempre les invitamos a que tengan la confianza de compartir este programa, si lo quieren compartir ahorita en vivo o lo quieren compartir apenas terminen, como ustedes prefieran. Si lo quieren compartir en vivo es bien sencillo. Una vez entran, Facebook les da la opción en la parte izquierda que dice share y lo pueden compartir. O durante mientras salen los comentarios. Con confianza pongan sus likes, compártanos en sus plataformas. De esa manera el mensaje llega mucho más lejos. Estamos haciendo estos programas completamente gratis, pero como ustedes saben, requiere tiempo, dedicación, y lo único que pedimos es que se empoderen y se sientan que esto es de ustedes y lo compartan con gusto, que participen, nos dejen sus comentarios, sus preguntas. No hay pregunta mala, no hay pregunta tonta, como nos dicen las profesoras, no hay pregunta mala. Recuerden que es importantísimo, aprendemos mientras interactuamos, comentamos y a la misma vez preguntamos. Entonces estamos listos para empezar con este lenguaje hipotecario, y vamos a empezar desde la A. Exacto, sí. Es muy importante entender los términos. Decíamos que cada industria tiene un léxico. Cuando vamos a la parte médica, a la parte de la salud, a la parte de la comida, cada industria tiene un léxico y si uno no entiende, tiende a tomar decisiones de pronto equivocadas. Entonces vamos a comenzar con la letra A, como que mis vamos a comenzar en orden con respecto a lo que sea el tema de hipotecario. Las hipotecas son los mortgages, los préstamos que generalmente son otorgados a las personas que quieren comprar una propiedad. Entonces la primera palabra que vamos a tener, y yo voy a compartir la pantalla un momento para que veamos cómo se escribe, acceleration clause. ¿Qué significa eso? Es una cláusula de vencimiento anticipado. Los dejé exactamente en las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente, cuando conseguimos un préstamo, las personas generalmente no leen todo el documento completo. Hay una cláusula es algo que se coloca en un acuerdo, en un contrato que puede tomar una decisión con respecto a lo que dice esa cláusula o ese término. En este caso, el acceleration clause o la cláusula de vencimiento anticipado le da la potestad al banco de acelerar el término de la nota. ¿Qué quiere decir la nota? Cuando compramos un préstamo, firmamos documentos, y eso lo vamos a explicar un poco más adelante, pero se firman por 15, 20, 30 años para comprar la propiedad. Sin embargo, esta cláusula dice, si la persona no paga, generalmente en un periodo de 90 días se atrasa, le da la potestad al banco de acelerar esa nota y en vez de tener la deuda pagándola en montos amortizados a 30 años, automáticamente ellos pueden acelerar la nota y pueden pedir el pago total del monto el momento que las personas se atrasen. Ahí es cuando escuchamos y el término que es muy común, el famoso foreclosure. Para que el banco pueda comenzar un proceso de foreclosure es cuando hace esto, cuando acelera la nota. Por eso es muy importante la documentación que nos llega, especialmente ahora que estamos con el proceso de los forbearance y los planes de repago y todo. En el momento que le mande el banco una carta diciendo o le diga por teléfono, vamos a acelerar la nota, usted ya sabe lo que está diciendo. Y estamos diciendo que el dinero que te prestamos por 30 años o 20 años que te dimos de término de pago, ya no vamos a esperar todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque rompiste el acuerdo de pago y ahora vamos a
acelerar esa nota y la vamos a traer a que me tengas que pagar el monto completo. Y nos van a dar la oportunidad que lo paguemos completo. Como no tenemos el dinero para pagarlo completo, ahí es cuando escuchamos que el banco comienza el famoso proceso de remate hipotecario y comienza el proceso de foreclosure y pasa todo lo que explicamos la semana pasada a través del pre-foreclosure y cuando la propiedad es rematada en la subasta pública. Por eso comenzamos con esto, que es muy importante, especialmente en esta época, Juli, que está pasando todo lo que está sucediendo hoy en día con los forbearance y todo, y hay personas que muy probablemente les van a llegar cartas diciendo vamos a acelerar la nota, y cuando la vean eso no tienen idea. Ahora ya saben ustedes que lo ideal es entrar en un proceso de negociación, que vamos a ver un poco más adelante cómo se hace, pero eso es lo que quiere decir acceleration clause, la cláusula que le da la oportunidad al banco de acelerar el término de la nota debido a que uno de los lados, especialmente el comprador, rompió las reglas de juego y no cumplió con el acuerdo inicial. Maravilloso, maravilloso. Y tener en cuenta que para qué nos sirve tener este conocimiento, no nos lo tenemos que memorizar, porque al fin y al cabo nosotros no vamos a ser abogados o no vamos a ser expertos en mortgages o mortgage brokers, pero esta terminología es importante. Toda la terminología es importante conocerla, y en este caso, si nos interesan las bienes y raíces, es importante tener una idea cuando, como mi esposo dice, si recibimos un documento, una carta o alguien que nosotros conocemos está pasando por en estos momentos un forbearance, una negociación con el banco, y reciben mucha correspondencia, porque los bancos, los servicing companies te van a enviar muchísima correspondencia, tú la ves, entonces tú tienes que ver, ok, entonces la mayoría es algo que está en el momento en que se firmaron esos documentos de cierre, se indicaban los términos en que se estaba haciendo ese préstamo, y quiere decir que esta amortización, esa acceleration clause, estaba leyendo la amortización, esa acceleration clause es kick in, está en efecto. Totalmente de acuerdo. Wilmer Quintanilla nos hace una pregunta, te la voy a contestar un poco más adelante. Uno de los términos que viene adelante se va a referir a esa pregunta, entonces no me vas a olvidar que esa pregunta la tenemos pendiente. Aquí la tenemos. Piensa en grande, dice, hola, ya conectados. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos, y si tienes alguna duda, con mucho gusto nos las puedes hacer. La segunda palabra, y la vuelvo a cambiar para que ustedes sepan exactamente cómo se escribe, es amortization schedule, es el programa de amortización. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que hemos comprado una propiedad, en los documentos del cierre, cuando ustedes firman todos sus documentos y les dan ese paquete grandote que en ocasiones ni siquiera lo vemos, ahí hay uno en el cual está desde el mes 1 hasta el mes 360 si el préstamo es a 30 años, y te muestra exactamente cada mes que está pasando con ese pago. Digamos que sean $1,000 de principal e interés. Entonces te muestra los primeros meses. Van aproximadamente, es un ejemplo, van de los $1,000 van $50 para el principal y van 950 para el interés. Y a medida que va pasando el tiempo, los pagos va a ser, si es un pago, una tasa fija, el pago va a seguir siendo los 1,000 de principal e interés. Obviamente que hay que pagar taxes y seguro, que eso es lo que puede variar, pero el interés y el principal no variaría si es un préstamo fijo a 30 años en este ejemplo, y te muestra mes a mes la deuda, cómo va bajando y cómo va cambiando el pago del interés, que al principio es lo más alto y se va reduciendo, y cómo el pago del principal, que al principio está un poquito y se va aumentando. Hay muchas personas que cuando ven la hipoteca que compraron y han pasado 3 años y ven que no ha bajado casi nada, me dicen, Carlos, definitivamente eso, comprar casa aquí en este país es una mala noticia, una mala idea. Pero si miramos este schedule de amortización, nos vemos que aproximadamente después del año 7 al 10 es cuando realmente comenzamos a ver que ese principal comienza a bajar. Por eso es interesante analizar cuando queremos refinanciar un préstamo, si en realidad vamos a estar a largo plazo, porque en ocasión lo único que hacemos es andar pagando intereses solamente, aunque el préstamo sea amortizado, porque los primeros años el monto del interés es mucho mayor versus el principal. Si usted se ha comprado una propiedad, le invito a que vaya y revise sus documentos, sacar la carpeta donde la tenga, y ahí le va a ver desde el mes número 1 hasta el mes 360 si son a 30 años, y eso se llama una schedule de amortización. ¿Y por qué es importante saber eso? Por muchas razones. Hay préstamos que son FHA, que tienen un interés adicional que se llama un Private Mortgage Insurance. Hay que ver qué tipo de préstamo es, si se puede quitar el PMI, y cuando dependiendo de esté el mercado, si yo bajo por debajo del 80% o no. Y también porque eso le permite tomar decisiones a uno si quiere refinanciar, si quiere comprar la casa a largo plazo, si en realidad se va a salir a corto plazo y los intereses bajaron. Entonces todo eso, al final del día, la recomendación siempre es la misma. Enamorémonos de los números, miremos bien los números, y aquí nos da la oportunidad de saber a dónde nos encontramos y sentirnos bien de que la casa sí realmente se está pagando, y no como muchas personas creen que cuando compran una casa acá en Estados Unidos nunca se termina de pagar y solamente se pagan intereses. Espectacular. Y
quería yo mencionar algo que me parece súper interesante y me gustaría que mi esposo como que ahondara un poquito más. Sí, claro. Y es el hecho de que muchas personas nos preguntamos y siempre uno dice, pero ve, los bancos, ¿por qué siempre cobran? ¿Por qué los intereses? ¿Por qué se paga tanto interés? ¿Por qué el interés es tan alto? Y cuando recibes tu mortgage statement o tu cuenta hipotecaria, tú alcanzas a ver que la gran mayoría, si tu pago son 2,000, por lo general, 1,400 va al interés. Y el balance, esos 600 se distribuye entre principal, que en ocasiones es mínimo, y el escrow. Entonces uno dice, wow, ¿por qué? Y es que los bancos son muy inteligentes, ellos están cobrándose su interés de antemano, por eso en muchas ocasiones, en el caso de Casa América Team, que nosotros, nuestra compañía que negocia propiedades de short sale, cuando los dueños de casa ya se encuentran en esa dificultad financiera, en muchas ocasiones ellos ya han pagado, si han estado en la propiedad unos 7, 8, 10 años, ya han pagado una gran parte, en ocasiones han hasta pagado ya lo que se les prestó. Entonces nos ahondas un poquito más en eso. ¿Por qué crees tú o sí sabes tú por qué los bancos cobran tanto interés al comienzo? Bueno, la cuestión es que el préstamo está amortizado a 30 años. De la manera que yo siempre lo explico, estaba buscando un papel. Imagínense un rectángulo, ¿ok? Aquí más ¿Un pequeñito. rectángulo o un conito? ¿Como un No, conito? un ¿No? rectángulo. Un Y cuando rectángulo. es un Ok. rectángulo, le haces una línea diagonal, ¿ok? Porque es el mismo pago. Y en la línea diagonal, es muy difícil explicarlo sin mostrar acá. Ok, entonces me lo quedamos. Entonces, este es el rectángulo, ¿ok? Entonces, hacemos una línea diagonal. Al principio, este es el interés y este es el principal. Los primeros años, como acabaste de decir, la cantidad que va al interés es mucho más alta, ¿ok? ¿Por qué? Porque la tendencia es que las personas mantienen el préstamo aproximadamente de 7 a 10 años, ¿ok? Entonces, con base en esa tendencia, el banco quiere recuperar, quiere sacar la inversión que hizo para prestar ese dinero a corto plazo. Sin embargo, si lo mantenemos a 30 años, que eso sería lo que deberíamos hacer, mantener al término del préstamo, entonces vamos a comenzar a bajar el principal mucho más rápido. Entonces, obviamente tienes toda la razón. La regla de oro es que el que es el dueño del oro pone las reglas. Claro que sí. Y el negocio de los bancos es prestar dinero. Entonces, y por lo general, pues como que ya tienen mucha experiencia. Eso es un negocio de tantos, No, no, tantos, entonces y saben que la deuda se va a cambiar, entonces ellos quieren como recoger toda su ganancia lo más pronto posible. y que tenemos la fortuna, que yo siempre lo he dicho, de que estamos en un sistema financiero que se puede apalancar. Hay personas que se sienten víctimas del sistema financiero cuando en realidad son las reglas de juego. Uno tiene que saber con qué cartas está jugando y con esas cartas hay muchas personas que han logrado libertad financiera y han logrado muchísimas cosas. Es más, más del 90% de los millones de Estados Unidos se han hecho a través de las bienes raíces. Lo que pasa es que cuando no sabemos las reglas de juego o no entendemos los términos, ahí es cuando desafortunadamente decimos, ¿sabes qué? Esto no funciona porque en realidad no creemos que valga la pena, ¿no? Entonces, Claro que sí, como queremos que ustedes aprendan a jugar espectacularmente ese juego de las bienes y raíces. Entonces, por eso estamos aprendiendo cómo jugarlo y cómo empezamos aprendiendo como el lenguaje hipotecario, el lenguaje de bienes y raíces y el lenguaje hipotecario en este caso. ok, entonces la siguiente palabra que vamos a compartir con ustedes es Oh, este les va a interesar mucho. APR, que es Annual Percentage Rate, la tasa de porcentaje anual. Hay muchas personas que confunden esa palabra con el interés del préstamo. Generalmente cuando hacemos una compra, ¿ok? Generalmente cuando nos llegan los documentos del cierre y está la nota, y está el mortgage y todos los términos, está el famoso APR. Y el APR siempre un número por encima del interés. Ahí es cuando personas que generalmente me llaman, Carlos, a mí alguien me dijo que me iban a dar el 3%, ahí dice el 3,25. Bueno, en realidad lo siguiente, ese APR es el promedio del interés más los gastos que generó hacer el cierre, por ejemplo, si le cobraron puntos, honorarios, descuentos, todo ese tipo de gastos. Entonces ahí le calculan cuánto fue el APR, que es como le explicaba anteriormente, que es la tasa del porcentaje anual. Si generalmente usted es una persona, cuando tenemos un reporte de crédito, un puntaje muy alto y logramos la mejor tasa de interés, muy probablemente ese APR va a ser muy similar a la tasa de interés. Si queremos bajar la tasa de interés, que eso se llama comprar puntos. Hay gente que dice, Carlos, yo califico para el 4, pero yo en realidad esa casa sí la quiero por 30 años y si logro comprar un punto que me cuesta 3,000, 5,000, lo que sea, si amortizo eso, es el ahorro a 10, 20 años, me ahorro mucho más de lo que voy a pagar ahora. Yo prefiero comprar un punto, entonces ese APR subiría. Entonces es interesante entender exactamente
una vez más, ¿cuál es la intención que teníamos nosotros cuando compramos una propiedad? Si vale la pena comprar puntos o no, si vale la pena conseguirla a un interés que sea fijo a 30 años. Hay personas que invierten a intereses que son variables, que vamos a explicar un poco más adelante, pero al final, no es una mala idea, depende, todo depende de la... Solamente que apenas lo mencionaste me acordé de foreclosure. No necesariamente. Mira, lo que yo siempre he dicho es que los préstamos no son malos. Los préstamos están diseñados para un tipo de cliente en particular. Lo que pasó es que hubo situaciones en las que personas que de pronto no sabían en qué se estaban metiendo, por ejemplo, yo vi muchas personas que tenían préstamos de amortiguación negativa, que ni siquiera pagaban el interés, que al revés pagaban y iban acumulando más deuda. Y ese tipo de préstamo estaba diseñado para la gente que ganaba de pronto poco dinero y después tenía comisiones muy grandes, gente, por ejemplo, de la bolsa de Wall Street, o que tenía bonos en sus trabajos. Pero desafortunadamente, si una persona W2 o con un negocio que el ingreso de pronto no era muy bueno, se metía en ese tipo de préstamos, desafortunadamente la situación no funcionaba. Entonces, el sistema hipotecario no es malo, hay que saber cómo jugar. Y hay momentos en los que uno dice, no, gracias, ese producto no me interesa y no cojo por ahí. Es como si uno está manejando un carro y uno decide por qué salida se sale. Y si uno se sale por una que no conoce y se mete en un problema, pues desafortunadamente uno tenía que haberse educado, o el profesional que lo estaba representando, haberle explicado cuáles eran las reglas de juego para que usted supiera cómo tomar la mejor decisión dependiendo de su nivel de riesgo o su nivel de tolerancia a los cambios económicos que generalmente suceden cuando tenemos ese tipo de préstamos que son variables. Claro que sí, un saludo para Cristian, él nos dice muy buenos días, igualmente muy buenos días para ti. Recuerden que importante es escuchar todos esos consejos, pero también participar. Estamos escuchando y Carlos y Julián hablan muy lindo, pero no, participemos, déjenos saber de dónde están para que podamos, recuerden, tenemos pendiente la respuesta para la pregunta de Wilmer, no se nos va a pasar, no te preocupes. Saludos a Robert, Rafael, Javier, David, Cristian, Romelia, hola, ¿cómo estás? Andrés Zambrano, saludos absolutamente a todos. Okay, muchísimas gracias por acompañarnos, respetamos mucho su tiempo y lo valoramos, sabemos que con tanta muchísima información que hoy en día, entonces usted podía estar en cualquier otro lugar en este momento y elige estar con nosotros, se lo agradecemos de verdad. Y aprendiendo, felicitaciones, claro que sí, tenemos constantemente día a día buscar cómo aprender, mejorar, es nuestra responsabilidad tener con nuestros conocimientos financieros, aprender de diferentes modalidades de inversión y no dejar esa responsabilidad para los demás, ya es de nosotros. Exactamente, la semana pasada hablamos de eso, por formas de tipos de transacciones, antes hablamos de formas de inversión, ahora hablamos con las bases de los términos, porque es muy importante cuando comencemos a hablar con profesionales o a leer documentos, saber lo que estamos leyendo. La siguiente palabra es el appraisal, tasación o avalúo. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente cuando vamos a comprar una propiedad, y mi esposa me compró unas casitas acá para que yo utilice, cuando vamos a comprar una propiedad, generalmente si no la pagamos en efectivo, vamos a necesitar que un banco nos preste dinero sobre esa propiedad. Para que el banco nos preste dinero sobre esa propiedad, el banco se quiere asegurar que realmente lo que yo estoy pagando por ella es comparativo al mercado. Entonces, ¿qué hace? Manda al famoso evaluador o al appraisal, que el trabajo de esa persona es ir a la casa, tomar fotos, ver la condición de la propiedad y hacer un estudio de mercado. Generalmente va una milla a la redonda de donde está esta casa, buscando casas similares a ella. Si esta casa es de 3 cuartos y 2 baños, entonces no lo va a comparar con esta casa que solamente está muy chiquitica, de 2 cuartos y un solo baño. ¿Por qué? Porque la diferencia de tamaño es obvia, la diferencia de distribución, la diferencia del área, obviamente que no es comparable. Y eso pasa muy a menudo. La gente que dice, lo hace al revés, tiene una casa así chiquitica como y entonces dice, no, pero en mi vecindario se vendió una por 600. Bueno, pero es que es el doble que la suya. Entonces, el trabajo del appraisal es darse cuenta de que realmente el valor de la propiedad por lo cual yo la estoy comprando es comparativo por el mercado y que el banco, en el caso hipotético de que yo no cumpla con los préstamos y ejerzan la cláusula que expliqué anteriormente, la acceleration clause, y puedan rematar la propiedad, ellos tengan la capacidad de recuperar su inversión. Tengamos en cuenta que los appraisals se basan en el mismo tipo de propiedad. O sea, por ejemplo, si ellos se están valorizando y en la tarde de hoy yo voy a estar poniendo un videito porque voy a estar en un appraisal de una casa multifamiliar en Patterson. Primicia. Entonces, esa casa es una casa de 2 unidades, 2 familias. No van a compararla con una casa, así sea de una familia, así sea el mismo número de habitaciones y mismo número de baños.
Tienen que ser el mismo tipo de propiedad. Exacto, tienen que ser el mismo tipo de propiedad, las mismas dimensiones. Y obviamente que hay personas que me dicen, Carlos, pero es que al lado de mi casa no hay ninguna parecida. Entonces lo que hacen ellos es de que hacen unos ajustes. Entonces si la casa tiene un baño más, entonces ellos tienen ciertas métricas, ciertos cálculos para decir, ok, si tiene un baño más, vale más, o si tiene menos, o si tiene un poco más de metros cuadrados, o pies cuadrados. Entonces esa es la manera como el evaluador o el appraisal determina cuánto cuesta la propiedad. Y una pregunta que siempre me hacen las personas es, ¿quién pone el precio de la casa? ¿La pone el dueño de la casa? Y la respuesta es no. El precio de la casa la pone el comprador que esté dispuesto a pagar por esa propiedad. Yo siempre pongo el ejemplo de mi calculadora que la tengo por acá. Mi calculadora para mí es buenísima y yo creería que esa calculadora vale muchísimo dinero. Yo creería que vale $200, por decirlo. Pero si la pongo en el mercado, la pongo en eBay o salgo a la esquina a venderla, muy probablemente no me van a dar más de $20. ¿Por qué? Porque es una calculadora que tiene como 10 años. No tiene el case, no tiene el manual. Entonces, en realidad, ¿cuánto vale esta calculadora? Para mí, como dueño, porque me sirve me sirve para hacer mis cálculos que necesito hacer, vale $200 o inclusive mucho más. Pero para el mercado vale realmente solamente $20 o inclusive menos porque la gente lo está haciendo por internet ahora gratis. Entonces, al final del día, el valor lo pone el mercado y es lo que un comprador esté dispuesto a pagar por su propiedad. Por eso es interesante, algo que hablábamos la semana pasada, que el dinero que le metemos a la casa no necesariamente quiere decir que se lo vamos a sacar. Hay gente que dice, oh, Carlos, que a mi casa le metí mármol y le puse tal cosa y le puse granito y le puse esto. Y cuando vamos a ver, el appraisal y el comprador está viendo casas similares a las suyas en distribución y no vale lo que usted está pidiendo por ella. Sí ayuda de que la casa esté muy bonita. ¿Por qué? Porque muy probablemente más personas quieren verla y se van a enamorar y van a poner una oferta. Pero al final del día, si el comprador está necesitando un préstamo, el appraisal no va a dejar que la casa tampoco vaya muy por encima del valor del mercado porque el banco se quiere proteger por el dinero que está prestando. Claro que sí, una cosita importante para mencionar. Por lo general, únicamente se realiza un appraisal en la transacción o en la compra. Si tú vas a comprar una casa, tú como comprador eres quien eres responsable de pagar ese appraisal, es parte de tus gastos de cierre y tú es ordenado por lo general por tu compañía de mortgage. Si es un short sale, en el caso de las negociaciones que Casa América Team, nuestra compañía el banco va a realizar un appraisal, en ocasiones un BPO, en ocasiones más de uno, y el comprador va a realizar también su appraisal. En esa misma transacción pueden haber diferentes appraisals y valoraciones. Les vamos a explicar más adelante la diferencia entre un BPO y un appraisal, pero el resultado básicamente se busca lo mismo. Es tener el banco o el dueño de ese préstamo quiere saber de la propiedad que se está rematando en un short sale, lo que se está negociando en un short sale es la palabra correcta, quiere saber cuánto está costando esa propiedad en el mercado, de cuál es el precio, y el comprador también hace su propio appraisal para obtener su préstamo. Entonces es bien interesante, quería comentarles eso, cómo en una misma transacción hay appraisal de lado y lado, cuando en una transacción regular, en una compra regular, únicamente el comprador hace el appraisal. Claro, espectacular. Y el appraisal, gente que dice, Carlos, pero yo voy a pagar un appraisal cuando todavía la casa no va a ser mía y en ocasiones ni siquiera la transacción se completa. Y si el appraisal llega y dice, no, ¿sabes qué, Carlos? Esa casa que usted quiere comprar por $400,000 no vale sino $350,000, me está haciendo un favor a mí. Porque en realidad la casa no vale sino $350,000. Yo me enamoré y puse una oferta por $400,000 y obviamente que me tocaría hacer mis comparativos y mirar si realmente el appraisal utilizó la información adecuada. Pero hay muchas personas que dicen, no, pues que es el colmo que tenga que pagar X, 500, 600, lo que tenga que pagar cuando la casa no es mía, pero al final del día eso es para protegerme a mí también. Porque yo quiero saber que lo que yo estoy comprando sí está comparativo y no fue que se me fueron, como decimos coloquialmente, las luces y estoy dando una oferta mucho más alta de lo que la propiedad lo vale. Claro que sí, espectacular. Muchas gracias a todos que están conectando. David, Alberto, buen día. Julio, Wilmer, yo sé que te voy a contestar tus preguntas. Déjame terminamos los siguientes términos, a que ya casi llegamos a la tuya y te contestamos esa. Igual queremos que nos digan cómo les está pareciendo el contenido, si les gusta, si tiene algún término que pronto quiera que lo desarrollemos, pues ya sé que si alcanzamos hoy o en el transcurso de la semana, con mucho gusto lo podemos hacer. La otra es la palabra que mi esposa le hizo como mala cara antes, que es el ARM. Adjustable Rate Mortgage, que es el préstamo que es variable. A este tipo de préstamos se le echó la culpa cuando la caída del mercado del 2008. ¿Cómo funciona un préstamo ARM? Un préstamo variable quiere decir que está sujeto a una cosa que se llama el prime. El prime es un número que calculan
Y con bases en ese prime, entonces eso iría por decir algo. El prime, esta mañana lo revisé, está como el 3.25%. Entonces, si se consigue un préstamo variable, el préstamo variable diría, va a estar un punto por encima del prime. Entonces estaría hoy en día hasta el 4.25, si está el 3.25. ¿Qué pasa si el mercado se enloquece y el prime sube al 10? Entonces estaría un punto por encima del prime, estaría al 11%. Entonces, hay muchas personas que le huyen a este tipo de interés. Generalmente la tasa de interés inicial es muy baja, dependiendo cómo esté el mercado. Si el mercado bajara, el prime bajara al 3.25, hay personas que creen que inclusive los intereses van a bajar a corto plazo, que bajara al 2, entonces en ese caso ya bajaría al 3% porque sería uno por encima del prime. Ventajas y desventajas de ese tipo de préstamo. Bueno, eso depende para qué tipo de comprador es. Es como un carro. Si usted va a comprar un carro y usted es un conductor miedoso y compra un carro de carreras, se va a estrellar. Y si usted es una persona que quiere ir a correr en la Fórmula Indy y se compra un carro que no alcanza a llegar sino hasta los 60 millas por hora, pero que es súper es constante, no le va a servir. Entonces, los préstamos son un vehículo dependiendo de la necesidad de cada persona, y ese tipo de préstamos variables son de más alto riesgo. La respuesta es sí, porque no sabemos qué va a pasar con el mercado. Hemos tenido mucha fortuna en los últimos años que los intereses han estado bajando y están en lo más bajito del mercado, pero hemos visto la otra cara de la moneda, cuando el mercado se dispara y arranca a subir 1, 2, 3 puntos. Y la diferencia de un punto en un préstamo, dependiendo el monto de la hipoteca, puede ser $600, $800, dependiendo cuánto es su hipoteca. Entonces, cuando usted vea que le están ofreciendo un préstamo, usted tiene que mirar muy bien si es fijo, que se llama FIX, FIXED, o si es ARM, Adjustable Rate Mortgage. Hay muchas personas que me llegaron hace muchos años, cuando estaba en la firma de abogados, me llegaban, no, Carlos, mi préstamo es fijo, y cuando mirábamos con los abogados los documentos, en realidad veíamos la letrica que no queríamos ver, que era el ARM, que es el ARM, que es el que estábamos hablando anteriormente, para que usted sepa cuáles son las diferencias entre uno y otro. Una vez más, no quiere decir que uno es mejor que el otro, depende de la necesidad de cada uno. Claro que sí, y muy importante la acotación que tú das, mi vida, y es el hecho de que no es que me parezca malo porque es, bueno, sí es que me parece malo, la verdad. Personalmente me parece muchísimo más. Yo soy por mi personalidad, me gustan las cosas fijas, me gusta saber dónde me meto, pero el problema número uno que vimos y la gran cantidad de clientes que tuvimos lamentablemente que consolar cuando se dieron cuenta que de un momento a otro su pago se dobló o se triplicó al cumplirse y no tenían ni idea que eso iba a pasar. Entonces es muy diferente si tú te metes en este préstamo o tú firmas sabiendo exactamente qué tipo de préstamo estás adquiriendo y sabiendo que a constancia vas a estar 1 o 2 años y que después el pago va a subir. O sea, si tú sabes todo, no hay ningún problema porque tú ya tienes el tiempo de prepararte para eso. Pero este tipo de préstamo causó muchísimo daño y lamentablemente en nuestra comunidad latina fue una de las más afectadas porque no sabíamos en qué tipo de préstamo nos estábamos metiendo y nuestros pagos se subieron dramáticamente para muchos dueños de casa y por esa razón no tuvieron lamentablemente que perder sus propiedades. Entonces es algo. Francisco también tiene una pregunta muy, muy chévere para nosotros, pero entonces yo creo que tú quieres completar. Ya nos quedan nada más 2 nos y quedan 2, hacemos pero todas las voy respuestas. a dejar una para el próximo programa. Súper. Voy a contestar la pregunta de Wilmer y comenzamos a contestar las preguntas que teníamos ahí en línea, y síguenos haciendo las preguntas que a nosotros nos encanta cada vez que ustedes hacen una pregunta. Es la pregunta de Wilmer. Súper. La siguiente. Oh, entonces ¿la quieres responder ahorita? Sí, porque quiero. Perfecto. Oh, mira, okay, me confundí. Pensé que tengo una duda. No, yo la hago. Yo la hago. Ok, perfecto. Porque así queda más bonito. Yo la hago y te lo respondes. Tengo una duda. ¿Un préstamo hipotecario convencional o FHA puede ser transferido a un LLC? Perfecto. Entonces voy a explicar el término que tengo y voy a contestarte la pregunta dentro de esa explicación. Super. Entonces, generalmente hay un término que se llama assumable mortgage, hipoteca asumible. ¿Qué quiere decir? Cuando hay este tipo de préstamos, que en realidad no son muchos, quiere decir que esa hipoteca puede ser asumida por alguien más. Por ejemplo, yo compro esta casa. Te la compro y en la hipoteca me doy cuenta que tiene la facultad de ser asumible. No, la gran mayoría no lo son. Entonces resulta que me pasa algo, o la casa no la quiero mantener, o algo pasa y mi esposa quiere asumir la hipoteca. Ella hace un trámite, hace la aplicación, y si la hipoteca es asumible, puede asumirla sin necesidad de tener un cierre o unos gastos de cierre, y en ese momento ahorrarse un dinero, siempre y cuando obviamente ya califique. Tampoco se la van a dejar asumir si no tiene trabajo, si no tiene buen reporte de crédito, y asumir la hipoteca. La gran mayoría de hipotecas
no son asumibles. Cuando alguien fallece, la mayoría de las veces las esposas me dicen, yo voy a intentar asumir la deuda o lo que la asuma el hermano, la asuma el cuñado. Cuando se ven los documentos no son asumibles, en todo caso se puede hacer la aplicación con el banco, pero la gran mayoría de los bancos prefieren de que se haga algún tipo de refinanciación para que otro banco sea el que hace dinero. La pregunta de Wilmer era que si un préstamo FHA o un préstamo convencional puede ser transferido a un LLC. Entonces, ¿cómo funciona de la siguiente manera? Digamos que yo saqué un préstamo FHA, un préstamo convencional para esta casa, ¿ok? Yo no puedo transferirle ese préstamo a una LLC o transferirle el préstamo a alguien más o dejarlo que lo asuma porque realmente no es asumible. Lo que sí puedo hacer generalmente es transferir la propiedad debajo de un LLC, ¿ok? Entonces decir, mira, sabes que la casa, el dueño va a ser 123 LLC. Sin embargo, generalmente, según las reglas de juego, y eso es importante que usted lo consulte con un abogado, se debería dejarle saber al banco que está cambiando la propiedad de residencia a nombre mío a nombre de la LLC. Hay bancos que no tienen ningún problema con eso, pero yo he visto ocasiones que el banco dice, no, vamos a hacerle la nota porque usted no cumplió las reglas de juego porque ese préstamo yo lo hice fue a nombre de Carlos Amaya y no a nombre de 123 LLC. Entonces, la respuesta es, ¿se puede transferir un préstamo? La respuesta es no. Un préstamo no se puede transferir a una LLC porque son tipos de préstamos diferentes y al final del día uno personalmente fue el que firmó esa nota y ese mortgage. Sin embargo, a muchos inversionistas lo que hacemos es transferir las propiedades para cuestión de riesgo, de protección a cooperativas que son LLC, Limited Liability Corporation, pero una vez más, es bueno consultar con un abogado que le haga esa transacción y en muchos de los casos, si se le reporta al banco o hay que reportarle al banco, el banco puede decir, sabes que yo quiero hacerle la nota y tendríamos que estar listos ahí si necesitamos de pronto refinanciar o buscarnos algún otro tipo de préstamo. Y si está bajo una LLC, tendríamos que hacer un préstamo, en la gran mayoría de los casos ya un préstamo comercial. Claro que sí. Y Wilmer también nos dice otra pregunta. Si Dale. después de conseguir una casa con un préstamo FHA y la casa se compró en el término que es una casa renovada, pero después de comprarla uno se da cuenta que le falta la insulación, tiene problemas eléctricos, de plomería y fue quemada y no fue completamente reparada, solo taparon los daños por encima, ¿qué se puede hacer en ese caso? Wilmer, es importantísimo esa pregunta porque la cuestión es de que tenemos que, bueno, una vez más, todo lo que tiene que ver legal tiene que analizarse con un abogado, pero funciona de la siguiente manera. Cuando uno compra una propiedad, uno tiene que asegurarse 100% de que saber en qué se está metiendo. Por eso uno hace una inspección antes de comprar la propiedad al detalle, ¿ok? Para darse cuenta si realmente necesita trabajo y cuánto trabajo necesita. Y el día antes del cierre, o el mismo día del cierre, hay una cosa que se llama el final walkthrough, que uno va y mira si la casa está en la misma condición, que no sea que cuando fue la vio hace 2 semanas estaba buena y resulta que sacando los muebles rompieron paredes o rompieron todo, se llevaron la estufa. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay muchos disclosure, muchos documentos que se firman a donde el vendedor de la casa puede decir, mira, yo digo que la casa está en ciertas condiciones. Hay muchos términos legales que se tienen que analizar ahí, pero mi recomendación siempre es estar siempre seguro porque después ya que se cierre, intentar buscar algún tipo de solución. Yo he visto personas que han gastado miles de dólares y desafortunadamente no han tenido ningún tipo de resultado después de que el cierre ya ocurrió. Después de que el cierre básicamente ya la casa es suya, esté como esté, usted decidió que la compraba y la otra persona se lleva el dinero. Obviamente que hay circunstancias en las cuales, dependiendo si hubo una cuestión de mala fe, en la cual legalmente puede entrar un abogado y pues aquí en este país es un país de litigio que generalmente se puede hacer, pero mi recomendación siempre es intentar mirar las inspecciones que se hagan al detalle y saber en lo que nos estamos metiendo. Obviamente las personas que hacemos renovaciones siempre encontramos cosas que no habíamos visto, están detrás de las paredes, que es parte del negocio, por eso siempre hay que calcular los números y dejar un poco de espacio por si acaso eso pasa. Espero que haya contestado la pregunta y yo siempre lo que recomiendo es ir de vuelta al abogado que hizo el cierre para que revisen los contratos y revise todo lo que se firmó a ver si hay alguna estipulación, alguna cláusula que nos pueda proteger. Claro que sí, perfecto. Francisco nos dice, ¿me permito hacer una pregunta? Siempre, Francisco. Claro que sí, Francisco, siempre. Dice, ¿qué le pueden sugerir a una persona que es autosuficiente, le gusta el real estate, ahorra para comprar terrenos y casas, aunque no le guste pedir prestado? Mil gracias. Francisco, muchísimas gracias por tu pregunta. Y la situación es la siguiente. Cuando uno va a comprar una propiedad,
O un o terreno. un terreno, de la manera como tú lo estás diciendo, me voy a ahorrar, por decir algo, digamos que cueste $100,000 y me voy a ahorrar los $100,000 completos, es una muy buena idea desde el punto de vista que el pago mensual va a ser mucho más económico. Sin embargo, si lo que queremos es escalar, lo vamos a hacer de una manera mucho más despacio, mucho más despaciosa. Si estamos en un lugar en el cual el sistema financiero, como acá en los Estados Unidos, se permite el apalancar y además lo motiva, porque hay diferentes tipos de préstamos, mi recomendación sería, yo nunca no he pagado ni pagaría en efectivo completamente por una propiedad si la idea mía es escalar y poder invertir. ¿Por qué? Porque con lo que voy a comprar en una, si logro apalancar el sistema financiero, puedo comprar de pronto tres y tengo tres préstamos en las tres, tengo 25% en cada una de ellas y estoy recibiendo tres flujos de efectivo o el cash flow en cada una de ellas. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia BRRRR que hablábamos anteriormente, sería más económicamente tendría más sentido, tendría tres inversiones que me están entrando dinero, número uno, número dos, en la parte de impuestos, tienen muchas ventajas acá en los Estados Unidos, y en la parte de riesgo también. Entonces yo dividiría el riesgo en tres propiedades versus en una sola en efectivo. Si algo te pasa a ti y hay una demanda o pasa cualquier cosa o sucede algo con esa propiedad, la mayoría de los huevos están en una sola basqueta, yo lo dividiría en tres y lo que haría es que me permitiría escalar. Una vez más, cuando uno invierte, la personalidad es muy importante. Hay gente que no se siente cómodo, gente que me dice, Carlos, no, yo no funciono así, yo no quiero diversificar, yo quiero una, Y no quiero perfecto. deudas. No quiero deudas. Está bien. Es más, si tú escuchas a Dave Ramsey, es lo que recomienda todo el tiempo. Una casa 15 años, páguela cuanto antes, una sola casa y rico, y esa es la libertad financiera para él. Si no escuchamos otra estrategia, como Kiyosaki, Cardone, que dicen, no, mira, maximicemos y apalanquemos, y es la que yo generalmente practico y recomiendo. Pero una vez más, para los gustos, los colores, las dos estrategias son buenas. Hay que ver con cuál te sientes tú más cómodo. Claro que sí, quería anexar un poquitico con respecto a que hay una teoría muy interesante que vamos a estar discutiendo cuando lleguemos a la letra O, que es Other People Money, o el dinero de otras personas y el poder que eso indica. ¿Cómo podemos... ¿Cómo se realiza también en muchas ocasiones? Si tú como inversionista tienes la oportunidad de comprar una propiedad en efectivo, en muchas ocasiones la puedes comprar muchísimo más económica, tienes más poder de negociación, es cierto. Y en muchas ocasiones se compra en efectivo, pero después se refinancia precisamente para poder maximizar y reutilizar ese dinero. Entonces, espectacular. Hay muchas opciones. Si te sientes cómodo y prefieres, si tienes el poder de hacer una negociación en efectivo y tienes el efectivo para hacerlo y vas a obtener un mejor negocio, listo, si se puede refinanciar sería lo ideal para poder reutilizar ese dinero. Es una buena estrategia también. Hay muchísimas estrategias, como acabaste de decir. Por ejemplo, la gente que dice, Carlos, ya llevo tantos años y estoy a punto de pagar mi casa, pero si la vendo es una propiedad de inversión, va a pagar intereses dependiendo de su tax bracket, 25-30%, versus si refinancio, y no pago intereses sobre el dinero que refinancio, lo puedo reinvertir. Entonces hay que analizar, por eso es importante, y la salvedad que siempre hacemos al principio de este programa, nosotros damos la mayor cantidad de información, pero antes de que ustedes tomen una decisión, si quieren que nosotros los aconsejemos, fantástico si ustedes están acá en Estados Unidos, o se acerquen a un profesional que revise los números y que les digan exactamente cuál es lo que más le conviene. Y lo que decía mi esposa anteriormente es fantástico. No estamos en contra del tomar el riesgo. El problema y lo que no estamos de acuerdo es la gente que tomaron riesgo por ellos y no sabían. La gente que decía, yo no sabía que este préstamo era amortiguación negativa. Yo no sabía que este préstamo de intereses solamente. Yo no sabía que esta casa tenía ese problema. Versus un inversionista que dice, yo sé que la casa tiene ese problema y la compré en ese valor porque sabía que le podía sacar dinero. O yo compré un préstamo de amortiguación negativa porque sé que esa casa nada más la pensaba tener 2-3 años, iba a salir de ella y quería pagar poquito de entrada. Entonces es importante saber que los riesgos no son malos siempre y cuando sepamos lo que nos estamos metiendo, y para eso está este programa y toda la información que estamos colocando. Claro que sí, espectacular. Y Alberto, como siempre, Nos faltaba esa. No podía faltar. Y nos dice, buen día, en su opinión, ¿qué da más valor, pies cuadrados o cuartos, baños y cochera en una misma zona residencial? Ok, pues mira, hay que analizar el mercado de la zona residencial. Mi experiencia es que generalmente si es una zona residencial, quiere decir que hay familia que están viviendo de ahí, siempre va a dar mejor valoración en baños y cuartos. ¿Por qué? Porque generalmente una casa de de 3 cuartos y 2 baños vale menos que una casa de 4 cuartos y 2 baños. Obviamente que tenemos que ver el comparativo. En ocasiones, yo estaba analizando eso la otra vez, una casa ya de 5 baños, de 5 cuartos
y 3 baños no era tan interesante porque no hay muchas familias que necesitan una casa de 5 cuartos, nada más quieren 4, quieren 3. Entonces lo que yo haría, y te recomendaría, Alberto, es analizar el mercado en el que te encuentres. Si es un mercado en el que las familias son muy grandes y quieren 5, 3, 4, 5, 6 cuartos, yo me iría por la parte de los cuartos. Pero si tú dices, mira, no, en realidad una casa realmente de 3 cuartos con 2 baños y un square footage más grande se están vendiendo mejor valor porque el tipo de familia que va a vivir en esa área está dispuesta a pagar más dinero para tener más espacio. Todo depende del área donde tú estés y con los comparativos del mercado. Por eso, cuando queremos comprar una propiedad para invertir, sea a corto, mediano o largo plazo, tenemos que analizar el mercado, tenemos que analizar cómo se está moviendo y nuestra estrategia. Si es una estrategia que es a largo plazo o a corto plazo, para saber realmente cuál va a ser nuestro retorno con respecto a la inversión. Espectacular, espectacular respuesta. Igual, por lo general nos basamos en las dos cosas, en lo que es en nuestro mercado, que es Nueva York y New Jersey. En muchas ocasiones se toma muchísimo en cuenta el square footage es importante, pero es más importante el número de habitaciones y baños. Totalmente de acuerdo. Alberto dice muchas gracias a ti. Robert Ferrara dice excelentes respuestas. Gracias a Robert. Muchísimas gracias veniendo de ti. Es un súper halago. Claro A que sí. 10:44 Nos el queda tiempo. un minuto, así que vamos a cerrar y vamos a dejar uno para mañana, ¿te parece? Sí, dejamos uno para mañana. Mañana vamos a seguir, vamos a pasar varios días con esto. Porque imagínense, es todo el abecedario. Sí, nos parece muy, muy, muy interesante y muy importante saber en lo que nos estamos metiendo. Es como venir acá a Estados Unidos y no hablar nada de inglés, o ir a un restaurante y no tener ni idea cómo pedir la comida, o pedir lo primero que salga en el menú, de pronto es algo que a uno no le gusta y ni siquiera se lo va a comer. De parte de Hablemos de Real Estate, les saluda Carlos Amaya y de parte de y Julián Estrada, y muy agradecidos con ustedes nuevamente. Esperamos que tengan un día espectacular. Cualquier otra pregunta adicional, si ven el programa en diferido, pónganla ahí o nos pueden contactar nuevamente mañana. Es un placer para nosotros estar con ustedes o enviarnos otras más preguntas si quieren por interno, por WhatsApp o por email. Estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias por su tiempo. No olviden suscribirse y seguirnos en el canal de YouTube. Para nosotros lo único que pedimos es que nos ayuden a llevar ese mensaje más adelante y que pueda llegar más lejos. Compártanlo, no olviden colocar sus likes. Sin esos likes el algoritmo no funciona muy bien, y lo más importante, no olviden acompañarnos mañana nuevamente a las 10 de la mañana, y si tienen tiempo ahora quedarse en un ratico más para el Poder Latino con Robert Vargas y Sayed Rodríguez y mi amado esposo Carlos Amaya. Sí, ya en un par de minutos estamos con el Poder Latino. Que Dios los bendiga a todos, como siempre, un placer. Vamos a conseguir contestando todas las preguntas y esperamos verlos mañana. Les deseamos que tengan un día espectacular y una semana espectacular, y que este mes de junio sea fantástico para todos nosotros. Amén.